Bienvenidos. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí. Buenos días a todos. Un cordial saludo de agradecimiento además a la Andy, a Carolina, por supuesto, directora de la Cámara Marítima y Portuaria, por esta invitación. Para nosotros es un honor estar acompañándolos en el día de hoy en este congreso y para mí, por supuesto, fundamental poder tener aquí a estos panelistas tan exclusivos, tan importantes, porque están dispuestos a compartir todo su conocimiento y su experiencia desde el punto de vista práctico. Entonces, para empezar, vamos a tener unas presentaciones, un poco explicarles la metodología que vamos a tener en este conversatorio. Cada uno va a tener una presentación y posteriormente vamos a tener una discusión sobre ciertos puntos que inclusive se han mencionado en los paneles anteriores, pero que se pueden reflejar desde el punto de vista de la experiencia que tiene precisamente Lelio en todo este manejo de carga a granel. El panel anterior estaba un poco enfocado al tema de comercio en contenedores. Vamos a darle un enfoque un poquito más práctico en el tema de granel y, pues, por supuesto, de Pablo como gerente de DeepBlue pues todo el tema de la perspectiva del rol del agente marítimo y su importancia en toda esta cadena logística. Entonces, adelante, Lelio. Muchas gracias, Carolina, muy amable. Buenos días. Primero que todo, agradecer a la Andy por la invitación a este 9º Congreso Integrado de Logística en Zonas Francas y Puertos. Me corresponde el día de hoy hablar sobre la eficiencia en el descargue de los graneles alimenticios. Como le decía Carolina, acabamos de tener una charla estupenda de contenedores. Ahora vamos a hablar de graneles y específicamente de graneles alimenticios. ¿Cómo seguimos? ¿No me funciona? El arca de Noé. La historia bíblica dice que el arca de Noé tenía una eslora de 150 metros y una manga de 15 metros. Por lo que podemos decir hoy en día que el arca de Noé era un barco. Llegamos al puerto. Todos los que hemos trabajado en puertos, cuando vimos el pito de un barco o el sonido de un barco, inmediatamente nos trasladamos a nuestros puertos, a nuestros terminales o a la operación portuaria. Lo que sí no podemos afirmar ni decir que el señor Noé buscó un trader internacional para que le suministrara la base de los animales que iba a embarcar. Y tampoco buscó un broker marítimo para que le diera los mejores fletes. Y mucho menos un agente marítimo para que lo representara en el puerto de carga o en el puerto de descarga. Y tampoco una agencia aduanera para que le ayudara con los trámites aduaneros para poder nacionalizar estos animales y poderlos desembarcar. Y mucho menos un operador portuario que lo ayudara a cargar o a descargar todos estos animales. Hoy en día, obviamente, nuestros importadores incluyen a todas estas 5 estructuras de la cadena de la operación logística. Dicho esto, vamos a mirar los principales términos y condiciones que determinan la liquidación de tiempos de una motonave. Cuando nuestros importadores salen a buscar
la base, costo y flete, o FOB, o costo seguro y flete, dependiendo de su necesidad del producto, se enfocan básicamente en esta base, en este precio base, ¿sí? En cerrar los futuros, en hacer coberturas. Pero muchas veces dejan de lado estos temas tan importantes que finalmente van a afectar la liquidación de los tiempos de la motonave. Y finalmente van a tener o un mayor costo por unas demoras que tienen que pagar o un menor costo en su producto por unos premios que van a ganar. La rata de descargue. Obviamente, lo primero que tiene que definir es a qué rata de descargue le están ofreciendo el producto. A 4.000, a 5.000, a 6.000. Para poner un ejemplo, y las modalidades más utilizadas en el granel alimenticio son la modalidad Ching, que es sábados, domingos y festivos incluidos en el tiempo de la motonave, esta sigue contando, o la modalidad Checks, que es sábados, domingos y festivos excluidos de los tiempos de la motonave, o la modalidad SAT PM Checks, que es sábados por la tarde, domingos y festivos excluidos. Para un ejemplo, hace 25 años o 20 años, todas las modalidades que se contrataban o se negociaban eran sábados por la tarde, domingos y festivos excluidos, y una rata de descarga entre 3.000 y 4.000 toneladas por día. Hoy ya estamos trabajando generalmente con 5.000 o 6.000 toneladas sin sábados, domingos y festivos incluidos. Todo esto obviamente por la especialización que ha habido en los terminales portuarios durante todos estos años. El tiempo de inicio de plancha después de presentar la NOR. También lo dejan y no lo tienen en cuenta. Este tiempo de inicio puede ser 6 horas después de presentar la NOR, 8 horas o muchas veces el día siguiente hábil después de presentar la NOR, la nota de alistamiento. Obviamente el valor de premios y demoras. Generalmente estos valores van ligados a los fletes marítimos. Si los fletes marítimos están altos, pues estos valores de premios y demoras son altos. Pueden ser 25.000, ha llegado hasta $50.000 el día una motonave por demoras y obviamente los premios generalmente son la mitad. Y nuestra cláusula NAFSA en Buenaventura, no always afloat but safety aground, por su término en inglés, no siempre a flote, pero encallado en fondo seguro. Todos los que compramos materias primas a Buenaventura, damos por sentado que esta cláusula NAFSA viene incluida en el contrato de fletamento. Tenemos que tener mucho cuidado y estar seguros que la cláusula NAFSA esté incluida en este contrato de fletamento. Esto no quiere decir que el barco cuando toque fondo, el capitán de la motonave o el comando de la motonave detenga la operación de la motonave. Porque finalmente la responsabilidad final de la seguridad de la motonave va a recaer en el fletador de la motonave. Y obviamente el capitán lo primero que va a mirar es la seguridad de su motonave. ¿Qué pasa con esto? Si el capitán para el descargue de la motonave, pues obviamente el tiempo va a seguir corriendo en contra de los importadores y en contra de la liquidación de la motonave. Otro punto que hay que tener importante y no menos importante es la preparación a la llegada del producto a puerto de descarga. Toda la preparación documental que tenemos que tener, obviamente nuestro registro de importación, el permiso ICA, que debe tener fecha anterior a la fecha de embarque. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque tenemos una fecha posterior, vamos a tener problemas con el ICA. Y la documentación original que llegue al puerto de descarga antes de la llegada del buque o con la llegada del barco. Si no contamos con esta documentación original, pues el barco no puede empezar a descargar. La selección y nominación del terminal marítimo y operador portuario. El primer punto es la disponibilidad del terminal y muelle seguro. Hoy en día, como importadores, no podemos esperar que la motonave llegue al puerto de descarga o al terminal de descarga y nos encontremos con un line-up
que nos va a poner la motonave, como el caso de Buenaventura el año pasado y parte de este año, con demoras para atracar de 20 o 30 días. Y como siempre, el tiempo, como vivimos, empieza a contar X horas después de presentada la NOR. Y finalmente los importadores van a pagando 1, 2 o 3 millones de dólares en una motonave. En Buenaventura el año pasado no hemos sacado todavía las cifras o no las tengo, pero tuvo que haber pasado los 20 millones de dólares de demoras que pagaron los importadores de granel alimenticio solamente. Esto va al costo del producto finalmente. Sí, va a afectar el margen y la rentabilidad de los importadores. Entonces, al adelantarnos a esto y al mirar un line-up con anticipación a la llegada, podemos tomar decisiones, ¿sí?, que puedan aligerar, llamémoslo así, esta situación y tomar decisiones de, si vienen a la costa norte, ver si se cambia la rotación de la motonave, mirar con los terminales portuarios en los diferentes, cuando hay diferentes terminales portuarios en el puerto, de ver que cambiar de terminal portuario e ir a otro que tenga un menor line-up. El otro punto es la disponibilidad de almacenamiento requerida por todos los importadores de la motonave. Cuando se compra un producto par cargo y commingling en la motonave, tenemos toda la posibilidad de que vengan otros importadores competidores nuestros. Y en ese momento no podemos pensar que son competidores nuestros, somos socios en la motonave, socios que debemos sacar ese producto y esa motonave en el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia. Entonces, por pensar que yo tengo solucionado como importador mi almacenamiento, no puedo pensar que ya tengo solucionado el tema de la motonave y el tema del descargue de la motonave. Somos socios, vuelvo y repito. La eficiencia del descargue. Obviamente tenemos que, con el operador que hayamos escogido, qué nos está ofreciendo, qué infraestructura tiene para darnos y poder, por lo menos, cumplir con la rata mínima que hayamos pactado en el flete o en el contrato de fletamento. Los controles a la carga. Obviamente, un primer control es la metrología. Tenemos que tener claro que este operador portuario tenga todos sus certificados de básculas debidamente al día y que algo que muchas veces dejamos de lado es que este operador portuario haga comparativos de báscula o de sus básculas, preferiblemente, si se puede, con otras básculas cercanas al puerto, operadores portuarios o los mismos productores. La calidad del producto. Tenemos que estar seguros que nuestro operador portuario haya hecho todos los debidos limpiezas a sus bandas, a sus transportadores, a sus hilos, a sus bodegas, para evitar que nuestro producto, una vez descargado, se llegue a contaminar. Y por último, eficiencia en el despacho. Finalmente lo que estamos haciendo es retirar el producto del puerto o del terminal y tenemos que saber cuál es la eficiencia, cuál es su método de enturnamiento de camiones, cuál es su método y cuál es su eficiencia y cuántos camiones o cuántos vehículos puede despachar por día este operador portuario. Vamos a mirar cuáles son las situaciones más comunes que se pueden presentar y afectan la operación de descarga de una motonave. Estas son las más comunes y todos los que hemos trabajado con granel alimenticio las hemos vivido y las seguiremos viviendo. La primera que nos encontramos es la infestación detectada al arribo de la motonave. Nos llega la motonave, se suben las autoridades, se sube el ICA o la autoridad sanitaria y encuentra una infestación. Esto, la primera llamada del agente marítimo o del operador portuario diciendo esto es como si le pasaran un corrientazo a uno, porque aquí empieza un problema que debemos tratar abiertamente y solucionar. No es posible que por la autoridad sanitaria ICA, detectada una infestación, obviamente, se tomen 1, 2 o una semana o 2 semanas o 3 semanas para tomar una decisión de qué hacer con el producto. ¿Sí?
vuelvo y repito, el tiempo sigue contando. Y a las 3 semanas, la autoridad sanitaria nos diga, hay que fumigar, hay que descargar y fumigar, y se toma una decisión cuando ya la motonave esté en demoras y vaya a costar $1 millón y la autoridad sanitaria nos diga, qué pena, pero yo estaba salvaguardando la integridad y la fauna y flora colombiana. Y qué pena con usted. Esto hay que trabajarlo y hay que solucionarlo. La otra parte que estamos y que nos puede pasar es la contaminación del producto detectado en la escotilla de una motonave. Nuestro operador portuario debe tener y estar con toda la capacidad de hacer separación del producto bueno del malo, y el producto malo almacenarlo o disponerlo en lugares seguros, que no se siga deteriorando el producto, para que una vez se pese este producto dañado, se entregue a los diferentes importadores o al ajustador de seguros o al seguro, dependiendo pues del volumen que haya tenido ese problema. Nuestras famosas divisiones en una misma escotilla separando dos productos. Cuando estamos negociando con el trader, el importador no sabe que le van a hacer una división en una escotilla de una aeronave. Y seguramente su interlocutor, el trader, tampoco lo sabe, ¿sí? Entonces no podemos exigirle a un trader si estamos comprando, no me ponga una división. ¿Cuándo se sabe esto? Cuando el buque ya está nominado, ya el buque tiene su capacidad y qué productos va a cargar. Entonces ponen una división. Aquí ven una buena división hecha con plywood en toda la motonave. Pero esto, para poderla quitar o retirar, se hace manualmente. Ahí ven, no sé, 6, 7, 8 personas con pala quitando las tablas. Obviamente aquí tenemos un riesgo de mezcla, ¿sí? Que es casi imposible que no se dé por lo menos en las primeras quitadas de tabla. Y la otra parte afecta a la rata de descargue. Volvemos, el tiempo de la motonave sigue contando. No porque traiga una división, la rata de descarga va a ser menor, pero obviamente nos va a afectar esto. Y por último, y no menos común, la compactación del producto en las escotillas de una motonave. Generalmente se da con las harinas de soya o los subproductos de origen vegetal, como glútenes, como destilados. Aquí ven una foto donde el operador portuario debe meter a la escotilla de la motonave una maquinaria pesada, como una retroexcavadora, para poder tumbar todas las paredes que se forman en la escotilla de la motonave. Y cuando sale el producto y va para las tolvas o para las líneas, nos encontramos esos terrones que obviamente hay que poner con gente a que los deshaga, y va a afectar la rata de descarga de la motonave. Entonces, cuando vayamos a negociar harinas, tenemos que tener en cuenta a qué rata de descarga vamos a negociar. No es lo mismo negociar una rata de descarga de unos granos a una rata de descarga de unas harinas. Buen puerto y buena mar a todos, y muchísimas gracias.